Estamos en una serie, esta serie tiene 4 domingos en plan, volviendo al diseño de Dios. Estamos en un mes de familia y estamos desarrollando este texto en Mateo 19, versículo del 1 al 10. Son versículos que vamos a trabajar durante estos 4 domingos. Hoy es el segundo y nos va a permitir desarrollar conceptos claves, columnas claves que se dan en esta controversia que en este momento asistimos. Jesús está en un momento donde existe una controversia, quieren atraparlo, quieren arrinconarlo, quieren que se vaya de boca, si lo hablamos en un argot criollo mucho más claro, quieren que se vaya de boca, quieren que se incline por un bando, y Jesús va a eludir todo tipo de entrampamiento y los va a llevar hacia donde verdaderamente ellos no solamente tienen que estar, sino que deberían escuchar. Pero oremos un momento y de allí leemos el texto y desarrollamos el tema. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, Padre, hágase también aquí en la tierra. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos agreden. Y rogamos en este día, Santo Dios, seas propicio en este tiempo para abrir nuestro entendimiento, para mostrarnos tu voluntad, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestro entendimiento, Señor, pueda captar lo que tú quieres decirnos. Dame lenguaje sencillo, dame lenguaje que se acerque, Señor, a las necesidades, pero que no se aleje de tu palabra. Oramos también por todos los que están atravesando momentos difíciles, tal vez en su salud. Oramos, Señor, por los que están acongojados, por los que están presionados por diversas circunstancias, y suplicamos alivio a sus vidas. Padre, dejamos este tiempo en tus manos y rogamos esto siempre en los méritos de Jesús. Amén. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo del 1 en adelante. Mateo capítulo 19, 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esta porción de las Escrituras nos muestran claramente, en medio de una controversia y en medio de la respuesta a esa controversia, algunos pilares muy claros que tienen que ver con el diseño de Dios en cuanto al hogar, en cuanto a la familia. La semana pasada comenzamos esta serie afirmando una verdad fundamental. La familia tiene un diseñador, y ese diseñador es Dios.
En el principio, después de crear todo el hábitat, todo lo necesario, trajo al hombre, trajo a la mujer y le dio las directrices necesarias para su desarrollo y propagación. En este momento Jesús es confrontado por los fariseos con una pregunta difícil. La pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos querían hablar de ruptura, pero Jesús quiso llevarlos a hablar acerca del diseño. Ellos querían discutir acerca de permisos para poder de alguna manera echarla fuera de casa, y Jesús quiso llevarlos más bien hacia el principio. Cuando vemos esto, ellos querían comenzar con el divorcio y Jesús comenzó más bien con la creación. Se muestra acá un contraste en lo que ellos quieren hacer, en donde quieren arrinconar a Jesús, y Jesús los elude y constantemente los está llevando hacia un punto. Por eso es que cuando Jesús responde a ellos, les dice: ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Les muestra claramente cómo Dios pensó el matrimonio y en qué contexto ese matrimonio debía desenvolverse. Ahora en los versículos 5 y 6, donde nos toca desarrollar en esta semana, vamos a desarrollar, por tanto, algunos pilares que sostienen el pacto. Estos pilares claramente sostienen nuestro matrimonio o nuestro hogar. ¿Y por qué empezamos con el matrimonio? ¿Por qué estamos empezando por los matrimonios? Porque, valgan verdades, el hogar, y aunque se constituye de mamá, de papá y de los niños, los elementos principales dentro del hogar, dentro del matrimonio, no son los niños. Muchas veces nuestro enfoque está en ellos, en que lo tengan todo, en que la pasen bien, en que sean felices, en que sean profesionales, en que nada les falte, pero no son los niños. El enfoque principal en un hogar es el marido y la mujer. Tenemos a nuestros hijos, pone Dios en nuestras manos a nuestros niños como una mayordomía, como algo pasajero, como algo que viene a nuestras vidas en blanco, donde les modelamos, les enseñamos, los adiestramos, los equipamos y luego los tenemos que enviar. No son nuestra propiedad. Ellos luego tienen que partir y fomentar un nuevo núcleo, un nuevo clan, habiendo sido instruidos, habiendo sido desafiados, habiendo sido entrenados. Lavarle tú la ropa, lavarle tú la media a tu manganzón de 18, 20 años es un grave error. Él va a salir y va a pensar que su mujer le tiene que lavar todas estas cosas y él tiene que estar echado en su cama. Simple y llanamente así, sencillamente funcionan las cosas. Lo que él aprende en casa es lo que va a propagar más adelante en el hogar. Que él forme donde él sea cabeza. Y es importante entender esto porque aquí es una de las grandes verdades, que el matrimonio no es solo una convivencia a nivel emocional. Tiene que existir el nivel emocional, donde me siento amado, donde me siento aceptado, donde pasamos un bonito momento, donde nos deleitamos, donde mutuamente caemos en caricias, pero más que todo eso es un pacto entre dos personas ante Dios. Por eso los que se piensan casar de aquí en adelante, cuiden mucho lo que le van a decir cuando sacan su prometo. Yo prometo estar contigo en la vida, en la muerte, cuando te vaya bien, cuando no tengas dinero. Y a la primera estás queriendo sacar cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es un pacto que haces delante de Dios. No es una ceremonia romántica donde tú la pasas chévere y donde le haces sentir lo mejor al novio. No, son tus palabras que empeñas delante del Señor, y delante del pueblo que te acompaña son testigos, y estás empeñando tus palabras y le estás diciendo a Dios: esto va a suceder cuando las cosas no vayan solamente bien, sino también cuando las cosas vayan mal. Yo estaré ahí. Y cuidemos bien nuestras palabras, porque lo que estamos hablando no es de solamente un ámbito romántico, como muchas veces Hollywood nos vende. Es un ámbito donde todo nuestro ser entra claramente en un compromiso, en un pacto que celebramos con las familias, con la familia extendida, la iglesia, y delante del Señor, el juez de toda la tierra. Por tanto, hermanos míos, el matrimonio no es solo una convivencia a nivel emocional, sino también es un pacto, claro, entre dos personas ante Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque vivimos en una cultura donde muchos queremos los beneficios del matrimonio sin asumir el peso del pacto.
Queremos compañía, queremos intimidad, queremos ayuda, queremos estabilidad, queremos hijos, queremos casa, queremos celebrar, pero sin permanencia, sin entrega, sin compromiso, sin responsabilidad de por medio y hasta sin fidelidad delante de Dios. Como salga, como venga, ahí en el camino lo arreglamos. Y esa no es la idea de Dios. La cultura de este tiempo, la cosmovisión de este tiempo suele pensar en el matrimonio como un contrato afectivo, que mientras la chispa dure, mientras la atracción dure, todo va bien. Pero esto conlleva muchos desastres, por eso es que vemos hasta en cristianos que no entienden lo que es un pacto delante del Señor, celebrar momentos muy tristes en el hogar. A veces podemos decir, estoy contigo mientras me hagas feliz. Estoy contigo mientras me convenga. Estoy contigo mientras no me canses. Estoy contigo mientras no aparezca alguien mejor que tú. Estoy contigo mientras mis sentimientos se mantengan vivos. Estoy contigo mientras la llama de la emoción está ardiendo. Cuán lejos de la realidad es entrar a un matrimonio. Siempre por eso le decimos a las parejas algo que nos dijeron en un principio. ¿Por qué te casas? Porque la amo, dice. Tú no le amas. El amor verdadero empieza a desarrollarse recién en el matrimonio. Te atrae, la deseas, le admiras, quieres pasar tiempo, pero no le amas. En el matrimonio es donde verdaderamente el amor empieza a estrenarse. Empieza a sacar flote, a lucir, a mostrar claramente ese amor sacrificial que da sin esperar. Cuando miramos esto, Jesús no está diciendo los dos van a convivir mientras las cosas funcionen. Jesús no está diciendo los dos van a compartir techo mientras todo esto vaya bien. Jesús no dice que los dos estarán juntos hasta que la emoción no se desvanezca. Jesús nos enseña claramente en el versículo 5 y el versículo 6 la gran verdad que tenemos que desarrollar el día de hoy. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay algunas verdades más que necesitamos entender antes de pisar el acelerador. En el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento que nosotros vemos, se identifica a la iglesia como la novia y a Cristo como el esposo. Es necesario entender esto. El matrimonio fue diseñado para proyectar una imagen superior, una imagen cósmica. Y esta imagen cósmica es mostrando al novio universal, al gran novio, al Señor, rescatando a una población muerta en sus delitos y en sus pecados y convirtiéndola ahora en su novia con la cual contraerá nupcias. Y que más adelante esto será una enorme realidad. Ahora es el novio y nosotros, la iglesia, la novia. ¿Sabe? La segunda verdad que necesitamos entender es que en el tiempo venidero, en el tiempo de la resurrección, el matrimonio ya no será necesario como una institución terrenal. El matrimonio solo pertenece al ámbito terrenal. Llegará el momento en que usted, en la presencia del Señor, ya regenerado, con un nuevo cuerpo, con la eternidad envolviendo su cuerpo, su vida, su existencia, usted y su esposa serán dos personas amigos. El hijo, su hija o su nieto ya no le deberá a usted sumisión o autoridad, será tan igual como usted. Será su hermano, será su compañero y juntos adorarán al Señor. Ya no existirá el hogar de mamá, papá. Cuando yo muera voy a ver a mi viejo, dice. Sí, lo vas a ver, pero simple y llanamente como un hermano, como un amigo, como una persona tan igual como tú adorando al Señor. El matrimonio solo funciona en el ámbito terrenal, aquí acaba. En el cielo no se necesita la propagación. En el cielo no se necesita el cuidado, el afecto de un núcleo más pequeño que es el hogar, donde tú proteges, donde tú instruyes, donde tú amas.
eres amado, donde eres aceptado, te aceptan. En el cielo viviremos bajo el ámbito claro del Dios del universo. Todos seremos amados, todos seremos protegidos, todos seremos instruidos, todos estaremos bajo su protección. Aprovecha a su esposo, aprovecha a su esposa, aprovecha a sus hijos, instrúyelos, cumpla con la misión que Dios nos ha entregado mientras estamos todavía acá. Que sí, que su esposa no le ha venido, no le dijeron que la carne viene con hueso. Bueno, ahora entérese pues. La carne dice viene con hueso. Cuando usted va a comprar al mercado, usted quiere solo pulpa de carne. Dice, no, tenemos que echarle un poco de hueso. Y es así. Significa que los defectos también envuelven tanto a usted como a su persona. Así que es importante entender esta verdad. Quiero que vayamos a desarrollar este texto. Hoy nos toca desarrollar el versículo 5 y el versículo 6. Jesús nos muestra 4 pilares de este pacto matrimonial. 4 pilares sobre los cuales nosotros vamos a desarrollar este texto o este tema el día de hoy. El primer pilar o la primera columna dice así: el pacto matrimonial establece una nueva prioridad. En el versículo 5, en la primera parte, hasta la coma, dice así: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. Cuando Jesús dice, por esto el hombre dejará padre y madre, está citando una vez más hacia el Génesis. Jesús los está llevando hacia el Génesis porque los líderes que están arrinconando a Jesús quieren que Jesús se incline hacia la opinión que estaba surgiendo en ese momento. La semana pasada ya vimos un poco de eso. Jesús diga, o es de la escuela de Gilel, o es la escuela de Shammai, o es la escuela de los esenios, o es la escuela de algún pensamiento que pulule en estos tiempos. Hasta los discípulos pensaban así. Jesús no los está llevando a ninguna escuela, ni el influencer más notado, el que tiene más vistas o el que tiene mejor contenido. Jesús los lleva hasta el principio, donde se originó esto. Y los está llevando, y lo que está citando es el Génesis capítulo 2. Después de que Adán se encuentra con su mujer, Dios le trae a la mujer y Adán cae en una emoción, prorrumpe en un júbilo y da uno de los poemas más primitivos que existen en el planeta. ¡Wow!, dice él cuando lo ve a su mujer. Esto era ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se alegra al verla. Él ha estado pasando el tiempo en aquellos momentos de poner nombre a las parejas de animales que están delante de sus ojos. Pero para él no se encuentra una compañera. Y cuando ahora la ve, él cae en este poema, él prorrumpe en esta exclamación y acepta este regalo hermoso que Dios le da. Seguido de ese poema, dice por tanto, lo que Dios unió, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, dice Jesús, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús toma este texto y lo presenta como fundamento para entender el matrimonio. La palabra dejará es muy importante en esta primera columna. La palabra dejará no significa despreciar a los padres. La Biblia es muy clara en cuanto a tu padre, en cuanto a tu madre, en cuanto a tus abuelos. La Biblia nos manda a honrarlos a ellos porque es justo. Porque es justo. Pero sí, la Biblia nos llama que dejar es entrar al matrimonio, y al entrar al matrimonio nace una nueva unidad donde tu lealtad que antes tenías en el hogar con papá y con mamá cambia. Es tu nueva lealtad. Yo me he admirado de ver algunos papás que han estado en el Día de la Madre más con su mamá que con su esposa. Tu lealtad cambia. No digo que no tienes que ver a mamá, ojo, no me vaya a malentender. Pero lo que era tu prioridad, lo que era tu desvelo, lo que era tu esfuerzo, mamá, papá, cambia hacia un nuevo núcleo, hacia un nuevo lugar, hacia un nuevo clan.
todo tu esfuerzo, todo tu amor, todo empieza a enfocarse ahí. Honras a mamá, honras a papá, pero ya no puedes estar dividido. Esto es lo que Jesús esto es lo que Jesús nos dice para que nazca verdaderamente un matrimonio, para que madure un matrimonio. El matrimonio no puede madurar si nunca se produce ese dejar. Tienes que dejar para poder empezar a madurar. No puedes tú como varón exigirle a tu esposa que cocine como tu mamá. Ella no va a cocinar como tu mamá. Probablemente cocine mejor o probablemente cocine similar. No voy a hablar más. De repente voy a empezar a tener problemas acá. No vas a pedir a tu mamá, a tu esposa, que piense como tu mamá, que ordene las cosas como tu mamá, o que te atienda como tu mamá, o que resuelva las cosas, los asuntos que antes mamá corría, que ella se encargue de eso. No te has casado con una mamá. Te has casado con una mujer donde tú eres cabeza. Hablo a los varones. Y donde tú estás en un núcleo que debe desarrollarse bajo tu liderazgo y el coliderazgo de tu esposa. No te casas con una mujer para que te atienda. Ambos unen los recursos, la fuerza necesaria, las habilidades para echar a andar ese nuevo núcleo. Cuando hablamos de las esposas, dejar a papá y a mamá significa que tu esposo no debe vivir bajo evaluación permanente de tu familia de origen. No tienes que estar corriendo constantemente donde tu mamá a contarle todo lo que pasa. Porque lo que vas a escuchar es: sí, hijita, tú tienes razón. Sí, mi amor, sí, ese desgraciado. Ponle a tu mamá a la boca también de él para que le diga cómo tú también te comportas. Porque hay cristianos que solo escuchan una parte. Y la Biblia dice que es necedad solo escuchar a uno y darle el consejo. Tienes que traerlo a los dos. Y vas a ver cómo entre los dos, uno que estaba diciendo, ¡pum!, es contradecido. Y el que está defendiéndose, el otro le contradice y sale la verdad a flote. Los trapos se lavan en casa. Los trapos se lavan en casa. Tienes que buscar una solución. No todo conflicto matrimonial se debe convertir en una conversación de mamá y de papá, del amigo, de la tía. Porque tarde o temprano ellos van a tener algo en contra de él. Hermanos míos, jovencitos y señoritas, si deseas casarte algún día, desde ahora tienes que aprender a madurar. Porque el matrimonio no es para niños emocionales con cuerpo de adultos. El matrimonio requiere que tú tienes que asumir responsabilidad, que tú tienes que formar prioridades, que tú tienes que proveer, que tú tienes que vivir delante de Dios guiando a tu hogar. Hermanos míos, esta es una gran realidad en cuanto a esta primera columna. ¿Y cuál es esa segunda columna? ¿A dónde nos lleva Jesús para entender esta segunda columna del pacto? Ahí en el versículo 5, en la segunda parte, hay otra palabra clave ahí. Dice: y se unirá a su mujer. Así de sencillo. Se unirá a su mujer. En la segunda columna quiere decir que el pacto matrimonial exige perseverancia y fidelidad. Exige perseverancia y fidelidad. La frase se unirá adquiere una idea de pegarse, de aferrarse, de permanecer unido. La idea de se unirá a su mujer no es que tú te juntas con alguien. La idea en el idioma hebreo es te sueldas como con cemento. La palabra soldar no existía como la tenemos desarrollado nosotros ahora en estos tiempos. Pero el Antiguo Testamento, cuando habla de unirse, no está hablando de juntarse con alguien hasta que las cosas funcionen, y si no funcionan te separas. No es así. La palabra unirse en el Antiguo Testamento es de alguien que se suelda con otro,
de alguien que continuamente permanece unido para siempre. Y es importante entender por eso esto, porque no es simplemente vivir juntos, no es simplemente compartir gastos, no es simplemente que van a tener hijos y los van a criar y los van a hacer profesionales. No es simplemente que van a estar acompañados mientras haya emoción, aventura. El cuerpo esté hermoso. Aquí se nos manda a ser soldados, pegados, adheridos. Esa es la idea del matrimonio en la Biblia. Ahora, ¿pero qué si su esposo no es cristiano? ¿Qué si su esposa, cuando ustedes se casaron, eran personas que no conocían a Cristo? Aún así, usted permanece unido a Él. Ojo, esto no significa, y quiero que me entienda claramente, que la Biblia ignore situaciones graves de pecado, de abandono o de violencia o de inmoralidad. Yo he escuchado muchas veces a pastores que van a buscar, que escuchan la ayuda de una esposa o de un esposo. Mi esposa me está agarrando, me araña, me golpea, me rompe la ropa, me la quema. Yo no sé qué hacer, yo ya le quiero dar uno, dice. He escuchado de todo yo en estos 20 años que tengo como pastor en este lugar. O he escuchado que la mujer viene y dice una y otra vez se mete con otra mujer y con otra mujer y con otra mujer. La Biblia no dice, muy bien, igual te la aguantas. La Biblia no dice eso. La Biblia nos enseña que en algún momento esto se rompe. Dice en el versículo 9, acompáñeme, dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, está hablando Jesús, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Pero quiero que se fije aquí en esta frase, salvo por causa de fornicación. Jesús está hablando del antiguo pacto. Jesús está hablando de ese pacto que se celebró como esposos, como esposa, y que no debe separarse porque te has unido a él, te has unido a ella. Excepto, dice Jesús, excepto por fornicación. En el lenguaje evangélico, porque no es el lenguaje bíblico, en el lenguaje evangélico nosotros entendemos la palabra fornicación como tener relaciones sexuales antes de casarte. Pero en el lenguaje bíblico la palabra fornicación es distinta al lenguaje evangélico, nuestro lenguaje de iglesia. En el lenguaje bíblico es la palabra porneía, de donde parte la palabra pornografía. Y es encontrar a una mujer que continuamente una y otra vez es indecente, tiene corazón de ramera, de estar perdonándole y volver una vez más. Es encontrarte con un hombre que no respeta su pacto, que se ríe, que pisotea tu nombre, que esté en impurezas sexuales, que esté en todo tipo de depravación sexual, porque eso es lo que significa porneia. Ahí dice Jesús, déjalo, déjala. Cuando pone en riesgo tu vida, cuando estas cosas están sucediendo, a veces los consejeros vienen, aguántate, ora más por él, ayuna, dobla rodillas. Ni Dios puede hacer algo por él y tú vas a hacer algo. Ten bien en cuenta con quién te vas a casar. ¿Te gustan las chicas que son filisteas? Yo te recomiendo que una vez que te cases, por favor, te cambies de iglesia. Porque en los próximos 3, 4, 5 años me vas a venir a buscar. Yo tengo que tratar de resolver tu problema, sabiendo que no te debes casar con una persona que tiene otro Dios, que tiene otros valores, otra cosmovisión. Y no lo hago porque no quiero que te cases. Lo hago para evitar la fatiga, como Jaimito el cartero. Tengo que chambear luego. Hermanos míos, la idea de todo esto es que un contrato dice, yo cumplo si tú cumples. El pacto dice, Dios, delante de ti yo me entrego como ella se entrega delante de tu rostro. En las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay, cuando la salud está buena, cuando la salud falta. Ese es un pacto.
Y es hermoso cuando uno mira todo esto, porque a la luz de las Escrituras el Señor nos muestra claramente esto. En los tiempos de Jesús, hasta los discípulos pensaban que no convenía casarse entonces. Si yo me tengo que amarrar con una mujer para siempre, entonces ¿para qué casarme? Dice. No está bien. Tenían muy en bajo lo que era la institución matrimonial, el hogar, la familia. Y es importante por eso que a veces como matrimonios tenemos que sentarnos un poco y tenemos que conversar. Y es la verdad. Lo digo hasta por mi propia experiencia. Una y otra vez tenemos que encauzarnos, tenemos que volver al canal, tenemos una que otra vez hacer un esfuerzo extra. Y a veces tenemos que estar preguntando, ¿nos estamos tratando como compañeros de pacto o como socios temporales hasta que nuestros hijos salgan? Porque de ahí tenemos que repartir la casa, el carro o las cosas que hemos podido adquirir juntos. ¿Son socios temporales? ¿O son dos personas que están bajo un pacto delante del Señor? A veces tenemos que empezar a conversar si nuestras palabras nos están edificando, nos están uniendo o probablemente nos están alejando cada vez más. Nuestras palabras, las cosas que nos decimos, me estás criticando continuamente, me aleja de ti. Te estás burlando de mi cuerpo continuamente, me aleja de ti, me resiente. Siento que no me aceptas, siento que no te atraigo, siento que no estoy a la altura de tu inteligencia, siento que no llego a la sabiduría que tú tienes. Las palabras que nos decimos nos están acercando o nos están alejando. Son cosas que tenemos que en algún momento ponernos a conversar. Estos hábitos que estamos desarrollando, tú con tu teléfono y yo con mi teléfono en la comida, ¿nos están acercando o cada vez más nos alejan? Y hay muchas cosas que podemos nosotros conversar y podemos entender. Aunque hay matrimonios que no están separados legalmente, emocionalmente hace mucho tiempo ya se han separado. Tenemos que revisar continuamente porque es así. Una y otra vez tenemos que encauzarnos, tenemos que encaminarnos, tenemos que resolver, tenemos que perdonar. Una y otra vez tenemos que negociar, una y otra vez tenemos que ceder, o a veces tenemos que admitir, o a veces tenemos que pedir. Así es. Este es un pacto delante del Señor. El tercer pilar está en el versículo 5 también, pero agarra parte del versículo 6. Dice: y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Cuando estamos hablando de una sola carne, estamos hablando de una unión integral. No estamos hablando solamente de un momento en que nosotros tenemos un contacto físico sexual. Estamos hablando en todo aspecto. Estamos hablando de personalidad, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de emociones, estamos hablando de nuestros cuerpos, estamos hablando de nuestra espiritualidad, estamos hablando de lo social. No significa que usted pierda su personalidad. Errores cuando tu esposa te quiere cambiar y cuando tú quieres cambiar a tu esposo. Tu esposo es así, alegre, espontáneo, déjalo. Que te avergüenzas a veces porque en la reunión habla y tú no quieres que hable tanto. Acéptalo así lo ha hecho Dios. Que tu esposa tal vez es un poco más cohibida, que tu esposa tal vez es un poco más retraída, está bien. Por eso justamente se aceptaron. Por eso justamente conviven, por eso justamente sus fortalezas y sus debilidades han unido una personalidad, una persona, una unidad en Cristo y la han potenciado. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que una sola carne no significa que perdemos nuestra personalidad, significa que debemos vivir como dos personas que están conectadas mutuamente, no como individuos aislados. No significa que ambos debemos pensar exactamente igual en todo. No debemos pensar igual exactamente en todo. Cada uno tiene una preferencia.
que debemos tener los mismos gustos, que nos tiene que gustar el mismo color, que debemos tener el mismo temperamento o la misma forma de procesar las cosas. No significa eso. Somos dos personalidades distintas convergiendo en una unidad y definitivamente estoy ahí redundando porque es aquí donde la unidad matrimonial que convive, que a veces pelea, que resuelve sus peleas, que hace resoluciones sin darse cuenta, es una escuela silenciosa para nuestros hijos. Nuestros hijos pueden aprender de lo que le decimos, pero nuestros hijos están absorbiendo y aprendiendo constantemente de lo que nos ven hacer, de la manera como tú te desenvuelves, la manera como reaccionas, la manera en cómo tú estás afrontando las situaciones. Esta una sola carne es una unidad, con dos personalidades distintas, con gustos distintos, pero convergiendo en un solo pacto frente a su Creador, tomando la palabra de Dios como la guía de su vida, uniéndose juntos, potenciando esta unidad familiar y siendo embajadores del Señor por donde Dios los está moviendo. Amén. Porque no significa solamente que nosotros nos casamos para ser felices. Si tú te casas para ser feliz, te vas a llevar una gran desilusión. La felicidad no está en encontrar al hombre adecuado. La felicidad no está en encontrar a la mujer adecuada. La felicidad está en descansar en Cristo. Él es el que verdaderamente nos da sentido. Él es el que llena nuestro corazón, nuestra alma. Por eso es que muy larga la haces para casarte. Muy largo la haces para encontrar la mujer idónea. Cuando la encuentres, te vas a dar cuenta que de cero vas a empezar. Y vas a decir, pucha, que tanto me he demorado. De cero vas a empezar. No existe el hombre ideal, no existe la mujer ideal. Son distintos, se unen, se relacionan, conviven, negocian, ceden, requieren. Y es necesario todo esto a la luz de la palabra del Señor, permaneciendo sobre esa roca firme que es Cristo. Cuarto y último columna. En esta cuarta y última columna es que este pacto matrimonial debe ser protegido, porque Dios es quien lo unió. En el versículo 6, en la última parte dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio tiene una dimensión sagrada. Dios es testigo del pacto matrimonial. Dios no es un invitado decorativo en la ceremonia. Ya lo dijimos hace unos momentos atrás. La ceremonia no es algo muy bonito que tú bailas, que comes, que todo el mundo se emociona, que entras con tu mamá, que entras con tu papá, o que se lleva. ¿Dónde está Dios en todo eso? Tienes que tener muy en claro que está ahí en medio de eso. Y que no es un invitado especial. Es el diseñador de lo que está sucediendo en ese momento y que no es decorativo. Piensa bien si lo vas a tener ahí como el Señor de tu vida, como el Señor de tu familia, como el que le va a dar dirección a las decisiones que vas a tomar, a lo que vas a hacer con tus hijos. Piensa bien. No es un elemento decorativo, no está fuera de la ecuación, está dentro de la ecuación. Él es la ecuación, porque en Él somos. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. No es que te ayuda cuando tú tienes problemas. No es que Él viene a apagar el fuego que se ha incendiado. Él es el ámbito principal donde todos nosotros nos movemos. Y aquí es donde necesitamos entender, por tanto, que el matrimonio no es solo horizontal entre marido y mujer. El matrimonio es vertical. Marido, mujer y Dios en medio de todo esto. Hermanos míos, ¿qué puede separar un matrimonio? El orgullo lo separa.
Un matrimonio donde está el orgullo reinando es una receta muy clara para que ambos finalmente terminen separados, para que ambos terminen cada uno cogiendo su propio camino y yéndose a la deriva. La infidelidad, la pornografía, la violencia verbal, la violencia física, psicológica que uno hace a veces con la otra persona. Que no le repartes golpe, está bien, pero como gotera continua estás mellando día a día la valía de ese hombre. Como gotera continua, continuamente estás ahí una y otra, bajándole el ánimo, no apreciando el esfuerzo. Que tú no le metes puñete, que tú no la golpeas, que tú no la ahorcas. Cada uno de nosotros pone una parte. Para que haya un problema tiene que existir dos personas. La otra persona no es loca. Siempre hay dos personas. Y es importante entender que la violencia, sea la que sea, va separando. La mentira, la falta de perdón. Esa falta de perdón mella profundamente. Algunos son más que Dios. Son más que Dios. Dios perdona sus pecados cuando usted se los confiesa, pero usted se niega a perdonar a otros sus ofensas. Usted está acá, Dios está acá y la humanidad toda está acá. Usted está más alto que Dios. Usted sí, necesito recibir de ti los beneficios, pero yo no los voy a dar. En algún momento te ubicaste más arriba. Lucero quería eso. No sé en qué momento te has convertido en lucero, pero tienes que tener cuidado. El rencor, la familia extendida que se mete a la casa constantemente, que opina, que dice, que jalonea, que habla, que indispone. Tienes que tener cuidado. Separa a la familia, separa al hogar. El descuido emocional. Cuando uno está descuidando a la familia, cuando uno está alejado, inmerso en el trabajo, inmerso en las actividades, empiezas a, de alguna manera, dividir la casa. O la frialdad espiritual. ¿Han dejado de orar? ¿Han dejado de leer la Biblia? Juntos, al menos en un día de la semana, juntas a tu familia. ¿Te comes algo al menos? ¿Te desayunas algo? ¿Hablas al menos de manera informal acerca de Dios? Te levantas con tu mujer, doblan rodillas, aunque sea por 10 minutos, le agradeces a Dios, le pides el día o cada uno sale disparado a sus quehaceres. Cuando te acuestas, ¿cómo haces? Cuando no existe eso, no te quejes por tanto de por qué el diablo ha ganado tanta ventaja en tu hogar. Tanta ventaja. Necesitamos por eso llegar a conclusiones muy claras. Usted puede orar con su esposa, puede orar con su esposo. Señor, enséñanos a entender el matrimonio, nos falta sabiduría. Señor, sana aquellas cosas que ya hemos dañado, la hemos dañado. Acepta con honestidad tal vez tus errores. Señor, ayúdanos a sanar. Dobla rodillas con esa persona. Confronta, Señor, nuestro egoísmo. A veces me comporto como un soltero, a veces me comporto como una mujer que no está casada. Señor, restaura nuestro pacto. Este es un pacto que hicimos delante de ti. Ayúdanos, restaura, protege nuestra casa. Señor, que tus ángeles acampen alrededor de nuestro hogar. Cuando nuestros hijos descansen, cuando nosotros descansemos tranquilos, acampa a nuestro alrededor. Libra a mi mujer de un hombre que elogie su belleza, que le gane el oído. Libra a mi esposo, Señor, de una mujer que no respete límites. Líbrala, Señor. Líbralo cuando sale a trabajar. No solamente tienes que pedir la bendición para que nada falte en la casa, la comida, la bebida. Tienes que orar junto a él y a ella. Y puedes pedir al Dios que edifique tu familia por tus hijos. Sé que lo oras, sé que lo haces, pero a veces nos descuidamos. A veces perdemos el sentido porque lo damos por sobreentendido. A veces pensamos que sí, así debe ser, pues. Porque un cristiano no puede comportarse así, ni una cristiana así.
No, siempre nos salimos del camino, hasta el pastor se sale del camino. Y tenemos que volver una y otra vez al cauce, al camino, a la senda. Que Dios nos permita sabiduría. La próxima semana continuamos con la serie y que Dios nos permita las oportunidades a lo largo de esta semana para poder relacionar lo que Dios nos dice y llevarlo a la práctica. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tus bondades. Gracias por tus verdades. Oramos en el